llegamos al último expositor de esta mesa, lo cual será Noción de la Organización Urbana a cargo de Ariel Misuraka. Ariel es arquitecto de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, es especialista y magíster en lógica y técnica de la forma y doctorando en la UBA-FADU. Es profesor titular de Morfología General, Arquitectura y Urbana de la carrera de Arquitectura FADU-UBA. Es codirector y profesor de la Maestría en Lógica y Técnica de la Forma. Es investigador principal del Instituto de Espacialidad Humana UBA-FADU y es secretario de Políticas de Diseño del Rectorado de la UBA. Te escuchamos, Ariel. Gracias, Matías. Bueno, quiero agradecer Alejandro, a vos, Matías, por todo el esfuerzo que están haciendo en la organización de este evento. Saludar a mis compañeros de mesa, compañeras y compañeros de mesa, y mandarles un fuerte abrazo a Astrid y a Ramón, que hemos compartido lindos momentos en la maestría, así que un saludo afectuoso para ustedes también. Voy a compartir pantalla. Bueno, voy a empezar diciendo que, a modo como de introducción, que un poco los que me precedieron en el uso de la palabra han trabajado distintos ejes, pero ejes que de alguna manera están vinculados con este trabajo que voy a presentar, y que yo de alguna manera siempre digo que lo que uno va desarrollando, por lo menos los que estamos en el Instituto de la Espacialidad Humana y los que venimos investigando en la morfología urbana, todo lo que vamos realizando son aportes o deberían poder ser aportes que vinculan a la construcción de una teoría de la ciudad y de la ciudad latinoamericana. Obviamente que cada uno situado en su ciudad de origen, yo voy a trabajar, digamos, como especificidad las nociones acerca de Buenos Aires, pero tratando siempre de construir conceptos que puedan ser transportables a otras ciudades fundadas por españoles y que de alguna manera comparten la misma estructura. Cuando uno habla de organización urbana, habla de trabajar la relación entre partes y las relaciones entre sí. Y quería, de alguna manera, trabajar dos sentidos de la palabra organización, una tomando prestada la frase de José San Martín, que la organización vence el tiempo, y la otra, el sentido de la organización como forma de rastrillar la heterogeneidad de nuestras ciudades. Y traje la frase de José de San Martín porque la heterogeneidad es tan compleja en las ciudades o en las megalópolis como Buenos Aires, que organizarse de alguna manera vence o ayuda a ordenar algunas cuestiones referidas a la ciudad y de alguna manera poder entenderla un poco más, ¿no? Todas las ciudades latinoamericanas y Buenos Aires también, o han sido fundadas a la vera de un río o han sido fundadas en valles entre montañas, y predomina la cuadrícula. Esta cuadrícula tan fuerte, bueno, no voy a leer la cita de Alberto de Paula, pero que de alguna manera él habla sobre la construcción de una manzana cuadrada de 140 varas, que es alrededor de, la magnitud varía según los lugares, entre 151 metros y 130 metros de lado entre manzana o de eje a calle, depende de la zona, pero es una cuadrícula que intenta ser homogénea. Pero el devenir de la ciudad y de sus lugares hace que toda esa homogeneidad se empiece a complejizar y se vuelva heterogénea a partir de los procesos de transformación que la misma ciudad va teniendo a lo largo de su historia. Por ende, vamos a trabajar, o este trabajo que voy a presentar va a tratar de combinar, de articular tres dimensiones conceptuales.
La primera que tiene que ver con la noción de organización espacial, y en este caso la de organización urbana, que tiene que ver con la identificación de las partes componentes o las unidades que componen ese nivel de organización y la relación entre partes, la disposición o la sintaxis entre partes. Por lo tanto, cuando uno desarrolla en forma conceptual la noción de organización, que es mucho más amplia y no la voy a desarrollar en este trabajo porque me interesa ir para otro lado, uno de los aspectos fundamentales es entender cuáles son las partes y cuáles son los niveles sintácticos que de alguna manera ponen en relación esas diferentes partes. Otra de las dimensiones conceptuales que quiero tomar es la que se refiere, y estas tres fotos aluden muy fuertemente a eso, es un poco a lo que describí en el inicio de la charla, las geometrías urbanas, que son los elementos que de alguna manera quedan determinados por el trazado geométrico y son los como de larga duración, las densidades urbanas que refieren específicamente a, al tipo de ocupación en esos amanzanamientos y por lo tanto es el de transformación constante a lo largo de su historia. Y una tercera cuestión, y que en eso está relacionado con el trabajo de María y de Alberto, que ellos hablaban de aspectos físicos y aspectos significativos, para entender que la morfología no es solo física, también abordamos la problemática en esta dimensión conceptual de las modalidades del hábitat, ¿no? Geometrías urbanas, densidades urbanas y modalidades de hábitat. Y por último, una tercera dimensión, y que está puesta en relación a los elementos con los cuales uno construye el relato, los sistemas de dibujo o los sistemas gráficos, y trabajar con los 4 sistemas gráficos que venimos trabajando desde hace muchos años: el dibujo organizativo, el objetual, el perceptual y la cuarta columna que hemos incorporado a partir del desarrollo de Roberto Doberti y de Leur, del espacio unitario recíproco, con un sentido de contextualización. Ahí aparece el cuarto sistema de dibujo y las 3 dimensiones con las cuales se van a imbrincar toda la presentación. Aclaro que la presentación va a ser muy gráfica y poco texto, porque el tiempo es tirano y deberíamos poder trabajar más visualmente, ¿no? Entonces, entendiendo lo que le decía antes de que para entender una organización urbana hay que, en primer lugar, identificar la parte o las partes que componen, las partes componentes de la organización, y de ahí hay un trabajo que de alguna manera alimenta a esta presentación y que tiene que ver con que la unidad fundamental en los mapas de las ciudades son las manzanas y las calles, ¿no? Hay 2 elementos fundamentales, y en la ciudad latinoamericana se agrega un tercero, que son las plazas. Entonces uno puede decir que en los mapas de las ciudades hay 3 elementos constitutivos fundamentales, que son las manzanas, las calles y las plazas. Para estos estudios de organización urbana, iniciando por el componente, que es la manzana, tenemos que entender que ningún componente de la ciudad es igual por sus aspectos morfológicos, llámese por sus aspectos geométricos, por su densidad o por su modalidad de hábitat. Todos son diferentes, entonces vale la pena en el inicio del proceso de pensar una organización urbana, uno debe poder calificar a esas unidades componentes. Y entonces, por ejemplo, trabajos, y acá voy a estar presentando constantemente trabajos de los distintos sectores de Buenos Aires, que nosotros los llamamos barrios, en otros países se llaman comunas, en fin. A la izquierda, un ordenamiento tipológico de manzanas del barrio de Flores, a la derecha otro tipológico de Belgrano,
distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, y la idea es poder medir a través de una serie de categorías conceptuales cada una de estas unidades componentes de la organización. Para después poder trabajar enfocado en alguna de las categorías en el mapeo de la organización. Como bien hablaba hace un ratito Santiago, del método de mapeo, nosotros a partir de del cruce de estas tres dimensiones, la del concepto de organización, la de los sistemas de dibujo y sus sentidos predominantes en la representación, en la construcción del relato, y por otro lado las categorías de geometrías, densidades y modalidades de hábitat. Uno puede tomar una de esas categorías, cada categoría de geometría urbana, de densidad urbana y de modalidades de hábitat, cada una tiene ciertos ordenamientos tipológicos o subconceptos con los cuales uno puede trabajar, y entonces a partir de ahí poder armar ciertos tipos de mapeos en relación a categorías específicas. Por ejemplo, aquí hay trabajos del barrio de Belgrano a la derecha y de Flores a la izquierda, trabajando con la cuarta columna del sistema de dibujos, el dibujo, digamos, contextual, y con diferentes categorías. Por ejemplo, el mapeo de la izquierda está trabajando la relación de vértices de las manzanas, que sería una subcategoría dentro de las geometrías urbanas. Uno puede trabajar con la definición de áreas, de vértices o de contornos, de perímetros, y la de la derecha está trabajando la relación de la densidad y la porosidad en este fondo y figura, entender qué tipo de densidad o qué tipo de porosidad tiene esos componentes y por lo tanto la organización. Cuando trabajamos las áreas, estudiamos las particiones, porque hay trazados en la Ciudad de Buenos Aires que muchas veces o los ferrocarriles o las avenidas diagonales o algún otro elemento fortuito, como puede ser como la avenida Juan B. Justo, que es una avenida que está sobre el entubamiento de un río que está subterráneo, el arroyo Maldonado, y por lo tanto esas diagonales de la ciudad, algunas topográficas y otras por equipamiento urbano, van particionando esa regularidad supuesta de las trazas de las ciudades latinoamericanas fundadas por españoles. Y por lo tanto, todo eso vuelve muy heterogéneo esta mirada que uno puede tener acerca de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes que recopilan en una la organización de tipo de esquinas o ya puestas en la categoría de geometrías urbanas de vértices, y la de la derecha que trabaja las geometrías urbanas áreas que están puestas en relación con todas las manzanas que están partidas por elementos diagonales de ese sector urbano. El de la izquierda es el barrio Belgrano y el de la derecha Villa Devoto. Entonces, estas cuestiones de entender cómo las tipologías de manzanas de un barrio construyen nociones de organización, hacen que uno pueda seguir avanzando en el desarrollo de un pensamiento y una mirada crítica de la ciudad, y con ello poder comprenderla desde una mirada crítica y constructiva, pero para poder operar en ella contextualizando todas estas miradas, ¿no? Obviamente que en este trabajo no vamos a hablar de otras dimensiones como presentó Martín en Cabo, que él
habló de dimensiones, podríamos hablar de contextos, el contexto histórico, los contextos, digo, muchas veces cuando abordamos estos sectores urbanos, requieren de trabajar otros contextos para entender los porqué de tales o cuales cuestiones, ¿no? Por qué la trama quedó variada, en este caso es un dibujo de la boca y un trabajo sobre densidades, de densidades particulares que están diferenciadas por color. O este otro que trabaja sobre el borde de la ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana, dividida por la avenida de Circunvalación, y que está trabajando sobre los elementos exentos de alta densidad en altura o comparado con tejidos muy barriales que hay que rodean la zona, y sin embargo estas vías de alta velocidad fueron generando, a partir de la presencia del nodo de la avenida de Circunvalación con la Panamericana, la avenida Panamericana, la presencia de estos objetos independientes y de alta densidad, ¿no? Y que por lo tanto eso hace que la estructura y la complejidad y la heterogeneidad morfológica de los sectores se compliquen. Imaginemos las geometrías de estos lugares, imaginemos la densidad, imaginemos la distorsión o la transformación abrupta en las modalidades de hábitat que este sector urbano tiene a partir de la presencia de estos cambios morfológicos. Ahora bien, ¿por qué es de tal importancia poder entender, por un lado, la unidad que compone la organización para después poder construir una organización de elementos que por similitud o diferencia se sitúan en un sector urbano y lo caracterizan y le dan identidad? Siempre tratando de construir una mirada crítica, pero una mirada crítica que pueda proponer, ¿no? Si nosotros enseñamos y ejercemos la profesión de la arquitectura y el urbanismo, es para poder entender la complejidad de una ciudad muy heterogénea, para poder proyectar en ella con un pensamiento situado y construido. Entonces, la construcción de un mapa ya es un acto proyectual en sí mismo, si entendemos que nos valemos de todas las apreciaciones y categorizaciones que fuimos haciendo a lo largo de un trabajo de investigación. Cito a Becky Cooper, que dice: todos los mapas cuentan historias de sus mapmakers, historias sobre las circunstancias de su creación, historias sobre el uso previsto, son todos sesgados de alguna manera. Y a mí esta cita me parece súper interesante porque lo que ella define como sesgado, a mí me parece un atributo esencial a la hora de proyectar, porque la estructura de un lugar y el relato morfológico que queremos construir de ese lugar, de alguna manera debe ser lo que va a tematizar el mapa, un mapa que termina siendo personalizado, y ella lo llama sesgado, y yo digo, es hacer lo propio, ese acto de construir el relato es un acto proyectual en sí mismo. Y acá hay unas ejemplificaciones de su libro que son muy atractivas, pero que nosotros tendemos a tratar de sacarle en la construcción de ese relato todos los escritos y que la forma hable por sí sola, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay un trabajo de unos estudiantes, de dos estudiantas, que trabajaron las distintas organizaciones que, en relación con las tipologías del hábitat, y tomaron un borde tan extenso de 14 kilómetros como la avenida de Circunvalación General Paz, desde la zona norte hasta el sur, hasta el Riachuelo, y definieron de alguna manera los sentidos predominantes en los modos de habitar de ese lugar, primero trabajando con el mapeo de elementos similares y su nivel sintáctico, y después compuesto en un mapa, en una construcción de un relato muy especificado.
o estos otros, que uno es del área de Belgrano y el otro del área de La Boca, en donde las tematizaciones ya no son como el anterior de modalidad de hábitat, sino son aspectos de geometría y densidad superpuestos, tratando de armar una construcción propia de un relato acerca de un sector urbano, ¿no? Obviamente que todo esto puede ser extensible a una ciudad entera. De hecho, estamos trabajando en comparativas entre ciudades, en la investigación y sobre todo en mi tesis doctoral, pero que en el marco de esta charla, que es muy breve, no me parece oportuno extenderme hacia mostrar, porque digo, las variables de una ciudad son más complejas aún que la de un sector urbano y por lo tanto dificultaría mucho. Tenemos que hacer mucha introducción para que se entienda cuáles son las comparativas. Voy a mostrar un breve video de una experiencia del 2015 en la construcción colectiva. Ya estoy terminando, Matías, así que quédate. Vamos a ver qué pasó, ¿no? Ahí está. Parece que no funciona. Bueno, no sabemos qué pasa. Está pensando. Bueno, en un momento trabajamos sobre el recorte de toda la cuenca baja Matanza-Riachuelo y entonces armamos una tela de 12 metros de largo y entre 100 estudiantes se pintó esta construcción del relato. Voy a pasar porque no tengo tiempo, no sé qué le ha pasado a la presentación, es una lástima. Acá hay algunas de las bibliografías que de alguna manera fueron dando marco conceptual a esta presentación, pero me detenerme en el libro 101 cosas que debe enseñarse en una escuela de urbanismo, de Matthew Frederick, porque a partir de ahí, en mi trabajo de tesis, yo fui desarrollando en su final una serie de fundamentaciones o de principios para operar en las morfologías de las ciudades. Y de todos los principios que fui desarrollando, para esta presentación tomé solo 7, que los voy a pasar muy rápido, pero que tienen que ver con principios adecuados a la tematización de la organización urbana, y que el primero tiene que ver con que la unidad urbana en cartografías, planos y mapas es la manzana. Aquí hay un mapa a la izquierda de la ciudad de Milán y a la derecha de Rossano, que claramente muestran como aspecto fundamental el tipo de amanzanamiento. El segundo principio tiene que ver con el componente urbano, que es un píxel polisémico, o sea, admite múltiples interpretaciones, entonces uno puede leer su geometría, leer sus densidades, leer aspectos de la modalidad de hábitat. El mismo componente admite múltiples lecturas, múltiples interpretaciones. El tercer principio dice que las relaciones entre partes son más importantes que las partes. En pos de construir una mirada intencionada acerca de la ciudad y propositiva para poder construir mapas, es necesario entender que las relaciones, los niveles sintácticos, muchas veces son más importantes que una unidad, ¿no? El cuarto principio, que a modo de conclusión estoy ensayando, dice que la sumatoria de las organizaciones constituidas por componentes símiles construyen identidad urbana. Si uno, en este mapa que hay, por cada color hay una organización urbana, uno puede entender cuáles son los elementos símiles predominantes y de ahí surge esta noción que uno podría hablar sobre los aspectos paradigmáticos de un barrio
y con ello entender cuál es el tipo de identidad. El quinto, que lo toqué muy tangencialmente hace un ratito, dice: las formas urbanas leídas desde las similitudes y las diferencias habilitan la comparativa entre ciudades. Estas categorías de geometría, de densidad o de modalidades de hábitat, si uno las lleva a la comparativa de ciudades, puede encontrar los aspectos de atributos de una ciudad y de otra, y cuáles son los elementos, por lo menos morfológicos, identitarios de cada una de ellas. Aquí hay, a la izquierda está Nueva York, en el medio Buenos Aires, y a la derecha Van Gogh, ¿no? No voy a referirme puntualmente a esto, pero bueno. El sexto principio es: los mapas no son neutros, debemos nosotros proponer qué relatar. Digo, lo más interesante, si uno se pone en propositivo, dijimos, proponer un mapa es un acto proyectual y por lo tanto proponer qué relatar deja al mapa, deja de lado la neutralidad del mapeo, ¿no? Y el último principio, y con esto estoy cerrando, dice: la construcción de un mapa es un acto proyectual en sí mismo, que lo dije anteriormente. Bueno, con esto les agradezco la oportunidad de desparramar conceptos y espero que, bueno, que ahora venga el debate. Dejo de compartir